Mi nombre es Evaristo Camargo. Tengo 67 años y soy de Guanajuato. Nunca imaginé que estaría compartiendo esta historia con ustedes, pero hay momentos en la vida que te obligan a hablar. Todo comenzó hace unos meses, cuando mi nieta Citlali estaba en el hospital luchando por su vida y escuché a mi nuera Yuridia murmurar aquellas palabras que me helaron la sangre. Al fin libre. Quizás piensen que exagero, pero déjenme contarles cómo llegamos hasta ese punto y cómo mi vida dio un giro inesperado. Pero antes de empezar, necesito pedirte algo. Escribe en los comentarios desde qué país o ciudad nos ves. Y recuerda dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo hace toda la diferencia. Durante casi 40 años trabajé como pedreiro, construyendo casas para otros mientras poco a poco levantaba la mía propia. Mis manos conocen el peso del cemento y la textura áspera de los ladrillos. Ahora que estoy jubilado, mi mayor alegría es pasar tiempo con mi nieta Citlali, una niña de 13 años con ojos brillantes y una sonrisa que me recuerda tanto a mi Magdalena, que en paz descanse. Ese día estábamos en la cocina de mi casa. Me había propuesto enseñarle a Citlali la receta de mole que mi esposa preparaba en ocasiones especiales. «Abuelo, ¿estás seguro que lleva chocolate amargo?», me preguntó Citlali mientras picaba las cebollas con cuidado. «Claro que sí, mijita. Es el secreto que le da ese sabor tan especial», le respondí, observando cómo sus pequeñas manos trabajaban con dedicación. «Tu abuela Magdalena siempre decía que el mole es como la vida. Necesita lo amargo para apreciar lo dulce». Citlali sonrió. Le encantaba cuando le contaba historias sobre su abuela, a quien nunca conoció. Mi Magdalena falleció poco antes de que ella naciera, pero siempre me aseguré de mantener viva su memoria. Estábamos tan concentrados en nuestra labor que no escuchamos la puerta abrirse. La voz de Yuridia, la segunda esposa de mi hijo Lázaro y madrastra de Citlali, resonó en la sala. «¡Ya llegué! ¿Dónde están todos?». Citlali se tensó inmediatamente. Noté cómo sus hombros se encorvaron ligeramente y bajó la mirada. Era una reacción que había observado muchas veces y que me partía el alma. «Estamos en la cocina, Yuridia», respondí, colocando mi mano sobre el hombro de Citlali para darle ánimo. Yuridia entró con paso firme, vestida como si fuera a una fiesta en lugar de una cena familiar. Llevaba un vestido caro, joyas brillantes y zapatos de tacón alto que resonaban contra el piso de cerámica. A sus 35 años, siempre se aseguraba de lucir impecable, como si constantemente estuviera posando para una fotografía. «¿Qué es este desastre?», preguntó, arrugando la nariz al ver los ingredientes esparcidos por la encimera. «Citlali, no te he dicho 1000 veces que limpies mientras cocinas. Estamos preparando mole para la cena», intervine antes de que Citlali pudiera responder. Yo le pedí que me ayudara. Yuridia me miró con esa sonrisa forzada que reservaba para mí, una mezcla de condescendencia y fastidio apenas disimulado. «Don Evaristo, no es necesario que se moleste. Podríamos haber pedido algo a domicilio. No es molestia. Me gusta cocinar con mi nieta». Yuridia dirigió su atención a Citlali, que seguía con la mirada baja. «Citlali, ve a lavarte. Tienes chocolate en la mejilla y pareces una niña de la calle. Tu padre llegará pronto y quiero que esta casa parezca un hogar decente, no una cocina de mercado». Citlali asintió en silencio y salió rápidamente. Cuando se fue, Yuridia suspiró dramáticamente. «Don Evaristo, con todo respeto, no debería consentirla tanto. Ya está en esa edad difícil y necesita disciplina, no que la traten como a una niña pequeña». Respiré profundamente, contando mentalmente hasta 10, como me había enseñado el doctor para controlar mi presión arterial. «Yuridia, Citlali es una niña excelente, responsable, educada y muy madura para su edad. Creo que merece todo el cariño que podamos darle». «Ese es exactamente su problema», respondió, sacando su teléfono para revisar sus mensajes. «Todos ustedes la tratan como si fuera de cristal desde que Lázaro y yo nos casamos. La niña necesita adaptarse a la realidad». No respondí. Había aprendido que con Yuridia era mejor guardar silencio. Llevaba 5 años casada con mi hijo Lázaro. 5 años en los que había visto a mi nieta volverse cada vez más callada y retraída. Magdalena habría sabido qué hacer, pero yo solo podía ofrecer a Citlali este refugio en mi casa, estas pequeñas horas de paz. Lázaro llegó media hora después. «Mi único hijo»,
un hombre de 40 años que trabajaba como vendedor en una tienda de electrodomésticos. Se parecía físicamente a mí, pero tenía el carácter débil de su tío, siempre buscando complacer a los demás, especialmente a Yuridia. «Papá», me saludó con un abrazo. «¿Cómo estás? Huele delicioso». «Estamos bien, hijo. Citlali y yo preparamos mole». «¡Qué lujo!», exclamó, aflojándose la corbata. Luego besó a Yuridia en la mejilla. «¿Cómo estuvo tu día, amor?» «Agotador», respondió ella. «Tuve que supervisar personalmente la nueva mercancía en la boutique. No puedo confiar en las empleadas para nada». Yuridia manejaba una pequeña tienda de ropa que sus padres le habían regalado hace años. Siempre hablaba de ella como si fuera una gran empresa internacional. Citlali regresó, ahora con el cabello recogido y una blusa limpia. Se acercó tímidamente a su padre. «Hola, papá». Lázaro la abrazó brevemente. «Hola, princesa. ¿Ayudaste al abuelo con la comida?» «Sí. Hicimos mole como lo preparaba la abuela Magdalena». Vi la expresión de Yuridia endurecerse ante la mención de mi difunta esposa. Siempre le molestaba cualquier referencia a Magdalena, como si su memoria fuera una amenaza. «Pues sentémonos a comer», dijo Lázaro, ajeno a la tensión. «Me muero de hambre». Nos sentamos a la mesa, yo en la cabecera, Lázaro y Yuridia a un lado, y Citlali frente a ellos, a mi derecha. Serví el mole con arroz y pollo, tal como lo hacíamos en las ocasiones especiales. «Don Evaristo», comenzó Yuridia después de probar apenas un bocado, «¿ha pensado en lo que hablamos la semana pasada?» Me tensé. Sabía exactamente a qué se refería. «Yuridia, no creo que este sea el momento adecuado para discutir eso». «¿Qué cosa, papá?», preguntó Lázaro alternando miradas entre nosotros. Yuridia sonrió complacida por tener la atención. «Le sugerí a tu padre que considerara vender esta casa. Es demasiado grande para una sola persona y el mantenimiento debe ser una carga a su edad. Es la casa que construí con mis propias manos para mi familia», respondí con calma. «Aquí creciste tú, Lázaro, y aquí vivió tu madre hasta su último día». «Lo entiendo, papá», dijo Lázaro con tono conciliador. «Pero Yuridia tiene un punto. Es mucho espacio y el terreno vale mucho ahora», interrumpió Yuridia. «Esta zona se ha vuelto muy cotizada. Podría venderla, comprar algo más pequeño y tener un buen ahorro para su vejez». Lo que Yuridia no mencionaba era que ella ya tenía en mente un comprador, su primo, un desarrollador inmobiliario que quería el terreno para construir apartamentos. «Esta casa no está a la venta», dije firmemente, «y nunca lo estará mientras yo viva». Citlali me miró con gratitud. Ella amaba esta casa tanto como yo. Era su refugio, el único lugar donde podía ser ella misma. «Don Evaristo, con todo respeto, es una decisión muy egoísta», insistió Yuridia. «Piensa en el futuro, en la herencia que podría dejar a su familia». «Mi herencia ya está decidida, Yuridia. Todo a su tiempo». La tensión era palpable. Lázaro, incómodo como siempre que había conflicto, intentó cambiar de tema. «El mole está delicioso, papá. Me recuerda a cuando mamá... ¿Podemos por una vez tener una comida sin hablar de la difunta?», espetó Yuridia, dejando el tenedor con fuerza. «Han pasado 14 años, por Dios». Citlali pareció encogerse en su silla. Noté que apenas había probado su comida. «¿Te sientes bien, mijita?», le pregunté. Ella asintió débilmente. «Sí, abuelo. Solo no tengo mucha hambre». «Siempre con lo mismo», murmuró Yuridia. «Nunca tiene hambre. Nunca le gusta nada. Es imposible complacerla». «No es verdad», dije, sintiendo que mi paciencia se agotaba. «Citlali nunca se queja, porque usted la consiente, don Evaristo. En casa es otra historia». Ya, intervino Lázaro. «Vamos a disfrutar la comida, ¿sí? Papá se esmeró mucho». Continuamos comiendo en un silencio tenso. De repente, Citlali se puso pálida y dejó caer su cuchara. «¿Citlali?», pregunté alarmado. Me duele», susurró, llevándose las manos al abdomen. «Exagerada», murmuró Yuridia. Pero yo conocía a mi nieta. No era de las que se quejaban sin motivo. Me levanté y me acerqué a ella. Estaba sudando frío y su rostro mostraba verdadero dolor. «Lázaro, algo no está bien», dije con urgencia. «Creo que deberíamos llevarla al médico». «Siempre es lo mismo con ella», insistió Yuridia.
Cada vez que hay una discusión, de repente le duele algo. Citlali intentó ponerse de pie, pero sus piernas cedieron. La sostuve justo a tiempo antes de que cayera. «¡Citlali!», exclamó Lázaro, finalmente alarmado. Me duele mucho, abuelo», susurró ella, con lágrimas en los ojos. No esperé más. «Lázaro, trae el coche ahora. Vamos al hospital». Incluso Yuridia pareció preocupada cuando Citlali se desmayó en mis brazos. La cargué hasta el auto de Lázaro, recordando cuando era tan solo una bebé. Ahora, con 13 años, seguía siendo ligera como una pluma. En el camino al hospital, la sostuve en el asiento trasero mientras Lázaro conducía a toda velocidad. Yuridia iba en el asiento del copiloto, mirando hacia atrás ocasionalmente con una mezcla de preocupación e irritación. «¿Qué comió hoy?», preguntó. «Seguro fue algo en la escuela». «Solo desayunó conmigo», respondí, acariciando el cabello de Citlali. «Huevos y frijoles, como siempre». Al llegar al hospital, los médicos se llevaron a Citlali inmediatamente. Nos indicaron que esperáramos en la sala. Lázaro caminaba de un lado a otro, visiblemente nervioso. Yuridia se sentó, concentrada en su teléfono. Después de lo que pareció una eternidad, un médico joven se acercó a nosotros. «¿Familiares de Citlali Camargo?» «Soy su padre», dijo Lázaro de inmediato. «¿Cómo está mi hija?» «Estamos bastante seguros de que se trata de una apendicitis aguda», explicó el médico. «Necesitamos operarla de inmediato». «¿Operarla?», exclamó Lázaro. «¿Es grave?» «La apendicitis es una condición seria, pero común. Si no se trata a tiempo, el apéndice puede reventar y causar una infección generalizada. Afortunadamente, la trajeron a tiempo». «¿Cuánto tiempo durará la cirugía?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. «Aproximadamente 1 hora. Un enfermero les avisará cuando termine». Lázaro firmó los consentimientos necesarios mientras yo me sentaba, sintiendo el peso de mis años. Había vivido lo suficiente para saber que incluso una operación rutinaria conlleva riesgos. Recé en silencio, algo que no había hecho en mucho tiempo. «Voy por un café», anunció Yuridia después de un rato. «¿Quieren algo?». Ambos negamos con la cabeza. Cuando se fue, Lázaro se sentó junto a mí. «Gracias, papá. Si no hubieras insistido...». «Es mi nieta», respondí simplemente. «La conozco». Lázaro asintió con los ojos húmedos. «A veces pienso que la conoces mejor que yo». «Eso no es cierto, hijo. Solo paso más tiempo con ella». Pero en el fondo, sabía que había algo de verdad en sus palabras. Desde que Lázaro se casó con Yuridia, había dejado que ella tomara el control de todo, incluso de la crianza de Citlali. Mi hijo siempre había sido de carácter débil, pero desde que estaba con Yuridia, parecía haber perdido toda voluntad propia. Yuridia regresó con su café, concentrada en su teléfono mientras tecleaba frenéticamente. «¿Problemas en la tienda?», preguntó Lázaro. «No, solo actualizo mi estado», respondió ella sin levantar la vista. Me levanté para estirar las piernas y buscar agua. Al regresar, vi a Yuridia aún absorta en su teléfono, sonriendo mientras escribía. Algo en su expresión me inquietó. Me senté cerca, fingiendo leer una revista mientras observaba disimuladamente. Lo que vi me dejó helado. En la pantalla de su teléfono, Yuridia había publicado una selfie en la sala de espera con el texto: «Noche de hospital, porque la dramática de mi hijastra dice que le duele todo». Por fin me libré de la mocosa por unas horas. El mundo se detuvo por un instante. Sentí que la sangre me hervía mientras leía cómo los amigos de Yuridia respondían con risas y comentarios de apoyo. Un comentario decía: «Las hijastras siempre buscan atención». Y ella había respondido: «Ni te imaginas, es insoportable». En ese momento, todo cobró sentido. Las miradas tristes de Citlali, su silencio, cómo se encogía cada vez que Yuridia entraba en la habitación. Mi nieta no estaba pasando por una etapa difícil, como todos decían. Estaba sufriendo. Quise confrontar a Yuridia en ese instante, arrancarle el teléfono y mostrarle a mi hijo la clase de mujer con la que se había casado. Pero entonces el enfermero apareció. ¿Familia de Citlali Camargo? Los tres nos pusimos de pie inmediatamente. La operación salió bien, nos informó con una sonrisa. La apendicitis fue detectada a tiempo. La paciente está en recuperación y podrán verla en aproximadamente 1 hora. El alivio me inundó.
pero fue rápidamente reemplazado por una determinación fría y calculada. Mientras Lázaro abrazaba a Yuridia y ella fingía estar aliviada, yo saqué discretamente mi propio teléfono y tomé una fotografía de la pantalla del suyo, donde aún se veía su publicación cruel. No sabía exactamente qué haría con esa evidencia, pero estaba seguro de una cosa: las cosas no podían seguir así. Por el bien de mi nieta, por el amor que le tenía, por la promesa que le hice a Magdalena de proteger a nuestra familia, algo tenía que cambiar. Y yo, Evaristo Camargo, un simple expedreiro de 67 años, me aseguraría de que así fuera. Mientras esperábamos para ver a Citlali, mi mente ya estaba trabajando en un plan. Recordé el baúl de madera que guardaba bajo mi cama, donde conservaba los documentos más importantes de mi vida. Entre ellos, el testamento de Magdalena, un documento que nunca había mencionado a nadie, ni siquiera a Lázaro. Mi Magdalena siempre fue una mujer sabia y previsora. Como si hubiera presentido lo que vendría después de su partida, había dejado instrucciones claras sobre la casa que construimos juntos y el futuro de nuestra familia. El enfermero nos llamó finalmente para ver a Citlali. Al entrar en la habitación y ver a mi nieta, pálida y conectada a máquinas pero viva y segura, tomé mi decisión. Por ella, por Magdalena, y por la promesa que hice frente a la tumba de mi esposa, estaba dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario. La guerra había comenzado, y aunque Yuridia no lo supiera todavía, yo ya había dado el primer paso. Los días en el hospital pasaron lentamente. Me quedaba con Citlali tanto como me permitían, llevándole sus libros favoritos y contándole historias para distraerla del dolor. Lázaro venía después del trabajo y se quedaba 1 o 2 horas. Yuridia aparecía brevemente, siempre con prisa, siempre con una excusa para marcharse pronto. «¿Cómo te sientes hoy, mijita?», le pregunté a Citlali mientras le acomodaba la almohada. «Mejor, abuelo. El doctor dice que mañana podré irme a casa». Noté una sombra cruzar su rostro al mencionar casa. No era la primera vez que percibía su incomodidad al hablar del hogar que compartía con su padre y Yuridia. «Sabes que puedes quedarte conmigo mientras te recuperas», le ofrecí, intentando sonar casual. «Tengo el cuarto de invitados listo, y podemos ver esas películas antiguas que tanto te gustan». Su rostro se iluminó instantáneamente. «¿De verdad puedo, abuelo? No quisiera molestarte. Nunca serás una molestia para mí, Citlali. Eres mi tesoro». Cuando Lázaro llegó esa tarde, le planteé la idea. Para mi sorpresa, aceptó sin objetar. «Creo que es una buena idea, papá. Yuridia está muy ocupada con la tienda y yo tengo que ir a Querétaro la próxima semana por trabajo. Será más fácil si Citlali se queda contigo unos días». No mencioné que tenía copias de las publicaciones de Yuridia guardadas en mi teléfono, ni que había tomado la decisión de revisar el testamento de Magdalena apenas volviera a casa. Algunas batallas deben prepararse en silencio. Al día siguiente, después de que el médico diera el alta a Citlali con instrucciones para su recuperación, la llevé a mi casa. Ella se recostó en el sofá mientras yo preparaba un té de manzanilla, su favorito desde pequeña. «Abuelo, ¿puedo preguntarte algo?», dijo con voz tímida. «Lo que quieras, mijita. ¿Crees que mi mamá estaría decepcionada de mí?». La taza casi se me cae de las manos. Me acerqué y me senté junto a ella. «¿Por qué dices eso, Citlali? Tu madre te adoraba». Ella jugueteó nerviosamente con el borde de la manta. «Es que Yuridia dice que soy demasiado sensible, que no soy lo suficientemente fuerte. Dice que eso decepcionaría a mamá». Sentí una ira fría recorrerme las venas. Respiré profundamente antes de responder. «Citlali, mírame a los ojos». Esperé hasta que levantó la mirada. «Tu madre, Carolina, era la mujer más dulce y compasiva que he conocido, después de tu abuela. Ella valoraba la sensibilidad y la amabilidad por encima de todo. Estaría orgullosa de la niña en que te has convertido. Pero Yuridia dice...». «Yuridia no conoció a tu madre», interrumpí con firmeza. «Yo sí. Y tu abuela Magdalena también. Las dos te habrían adorado exactamente como eres». Una lágrima rodó por su mejilla. A veces Yuridia dice que soy una carga para papá, que por mi culpa no pueden ser felices». Cada palabra era como una puñalada. ¿Cuánto tiempo había estado mi nieta soportando esto en silencio? ¿Cuántas lágrimas había derramado sin que nadie la consolara? «Eso no es verdad, mijita.
Tú eres lo mejor que le ha pasado a tu padre. Lo único que lamento es no haberme dado cuenta antes de lo que estabas pasando. Esa noche, cuando Citlali dormía, saqué el viejo baúl de madera que guardaba bajo mi cama. Con manos temblorosas por la edad y la emoción, abrí la cerradura y busqué entre los documentos hasta encontrar el testamento de Magdalena. Lo leí detenidamente, aunque conocía cada palabra de memoria. Mi esposa, siempre previsora, había dejado instrucciones claras. La casa que construimos juntos, el único bien de valor que poseíamos, pasaría a nuestra nieta Citlali al cumplir ella los 18 años. Hasta entonces, yo sería su custodio legal. También había una cláusula que especificaba que, en caso de que Citlali necesitara protección antes de esa edad, yo podría solicitar su custodia legal si consideraba que estaba en una situación de vulnerabilidad. Magdalena, como siempre, había previsto todo. Incluso desde más allá de la tumba, seguía protegiendo a nuestra familia. La mañana siguiente, después de asegurarme de que Citlali estaba cómoda con sus libros y su té, tomé una decisión. Llamé a mi viejo amigo, el licenciado Porfirio Zamudio, un abogado jubilado que había conocido durante la construcción de su casa. «Porfirio, necesito tu consejo», le dije tras saludarlo. «¿Podríamos vernos hoy?» «Por supuesto, Evaristo. Pásate por mi casa cuando puedas». Dejé a Citlali al cuidado de mi vecina, doña Soledad, una mujer de confianza que la conocía desde bebé, y me dirigí a casa de Porfirio. El licenciado me recibió en su pequeño despacho casero, donde todavía atendía algunos casos para amigos cercanos. Le mostré el testamento de Magdalena, las capturas de pantalla de las publicaciones de Yuridia, y le conté todo lo que había observado en los últimos años. «Entiendo tu preocupación, Evaristo», dijo Porfirio después de escucharme. «Y legalmente, tienes un caso sólido. El testamento de Magdalena es claro, y las evidencias de maltrato emocional son preocupantes. ¿Qué me recomiendas hacer?» Podríamos proceder de dos maneras. La primera, solicitar la custodia temporal de Citlali, lo cual implicaría un proceso judicial que podría ser largo y doloroso para ella. La segunda opción, inicio una pausa. Sería más directa pero arriesgada. Presentar a Lázaro y Yuridia una notificación formal sobre las disposiciones del testamento y tu intención de hacer valer tus derechos como tutor legal de Citlali si no mejora su situación. La segunda opción, respondí sin dudar. No quiero exponer a Citlali a un proceso judicial si puedo evitarlo. Muy bien, asintió Porfirio. Redactaré la notificación hoy mismo. Pero Evaristo, debes estar preparado. Esto podría desatar un conflicto familiar importante. Lo estoy, Porfirio. Por Citlali, estoy dispuesto a enfrentar lo que sea necesario. Regresé a casa con una mezcla de determinación y preocupación. Citlali estaba en el patio trasero, sentada en la vieja mecedora de Magdalena, leyendo tranquilamente. «¿Todo bien, abuelo?», preguntó levantando la vista de su libro. «Todo está bien, mijita», respondí con una sonrisa que esperaba fuera tranquilizadora. «¿Te gustaría ayudarme a preparar tamales para la cena?». Su rostro se iluminó. «Sí. ¿Podemos hacer de elote como los que hacía la abuela?». «Exactamente esos». Pasamos la tarde cocinando juntos. Un momento de paz antes de la tormenta que yo sabía se avecinaba. Observé a Citlali moverse por la cocina, explicándome seriamente la importancia de la consistencia correcta de la masa, y pensé en cuánto se parecía a Magdalena, no físicamente, sino en su espíritu. 2 días después, Porfirio me entregó la notificación formal. Era un documento de aspecto imponente, con lenguaje legal y sellos oficiales. Establecía claramente las disposiciones del testamento de Magdalena, mi posición como tutor potencial de Citlali, y daba un plazo de 30 días para que Yuridia desalojara la propiedad donde vivían, que legalmente pertenecía a Citlali. «¿Estás seguro de esto, Evaristo?», me preguntó Porfirio al entregarme el sobre. «Completamente», respondí, aunque mi corazón latía con fuerza. No era un hombre de conflictos, pero por mi nieta estaba dispuesto a convertirme en uno. Esa tarde, cuando Lázaro vino a visitar a Citlali, le pedí hablar a solas. «Hijo», comencé, «hay algo importante que debo mostrarte». Le entregué primero las capturas de pantalla de las publicaciones de Yuridia. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión al desconcierto, y finalmente a una mezcla de vergüenza e incredulidad. Esto debe ser un malentendido»,
balbuceó. Yuridia no haría algo así. No es un malentendido, Lázaro. He visto cómo trata a Citlali cuando cree que nadie la observa, y hay más. Le mostré entonces el testamento de Magdalena y la notificación legal. ¿Por qué nunca me hablaste de esto?, preguntó, su voz mezclando sorpresa y reproche. Porque confiaba en que protegerías a tu hija sin necesidad de documentos legales, respondí con honestidad. Pero las cosas han cambiado. Lázaro se pasó las manos por el rostro, visiblemente abrumado. Papá, no puedes simplemente expulsar a Yuridia de nuestra casa. No es tu casa, hijo. Legalmente es la casa de Citlali, con Magdalena como su protectora y yo como su ejecutor testamentario. Y no estoy expulsando a Yuridia. Le estoy dando 30 días para encontrar otro lugar. ¿Y qué hay de mí? ¿También me estás echando? Nunca te echaría, Lázaro. Eres mi hijo. Pero tienes que elegir, o proteges a tu hija, o continúas permitiendo que Yuridia la maltrate. Vi el conflicto en sus ojos, la lucha interna entre su deber como padre y su lealtad hacia su esposa. Finalmente, agachó la cabeza. Necesito tiempo para pensar, para hablar con Yuridia. Tienes 30 días, hijo, ni un día más. Después de que Lázaro se fue, me quedé sentado en la sala, sintiendo el peso de mis años y de mis decisiones. No era así como había imaginado mi vejez, enfrentado a mi propio hijo, luchando por el bienestar de mi nieta. Pero la vida rara vez sigue nuestros planes, y a veces debemos encontrar la fuerza para hacer lo correcto, incluso cuando duele. No tuve que esperar mucho para las consecuencias. Al día siguiente, mientras Citlali descansaba, recibí una llamada de Lázaro. Papá, su voz sonaba tensa. Yuridia está furiosa. Dice que esto es un complot tuyo para quedarte con la casa. Está hablando de contratar a un abogado para impugnar el testamento. Que lo intente, respondí con calma. El testamento es legítimo y las disposiciones son claras. También dice cosas sobre ti, papá, que estás manipulando a Citlali, que le metes ideas contra ella en la cabeza. Sentí una punzada de dolor al darme cuenta de cuán profundamente había caído mi hijo bajo la influencia de esa mujer. ¿Y tú le crees, Lázaro? ¿Después de ver cómo habla de tu hija en las redes sociales? Hubo un largo silencio. No sé qué creer ya, papá. Después de colgar, me sentí más solo que nunca. Pero entonces, escuché la voz de Citlali desde la habitación, llamándome para mostrarme algo en su libro, y recordé por qué estaba luchando. No pasó mucho tiempo antes de que Yuridia apareciera en mi puerta, acompañada de su madre, doña Mercedes Beltrán, una mujer con la misma actitud altiva de su hija, pero con 20 años más de experiencia en manipulación. Don Evaristo, comenzó Yuridia con voz melosa apenas les abrí la puerta. Venimos a visitar a Citlali. Estamos tan preocupadas por ella. Citlali está descansando, respondí bloqueando la entrada. El médico recomendó tranquilidad. Doña Mercedes dio un paso adelante. Don Evaristo, entendemos que hay un malentendido sobre la casa de mi yerno. No hay ningún malentendido, doña Mercedes. Las disposiciones del testamento de mi esposa son claras. Documentos viejos, desestimó ella con un gesto de la mano. Cosas escritas en otro tiempo, que ya no reflejan la realidad actual. Mi Yuridia ha sido una madre ejemplar para esa niña. ¿Una madre ejemplar que celebra cuando su hijastra está en el hospital?, pregunté, mostrándoles mi teléfono con las capturas de pantalla. El rostro de Yuridia palideció momentáneamente, pero se recuperó rápido. Eso está fuera de contexto. Estaba muy estresada por la situación. Y todos los demás comentarios despectivos sobre Citlali también están fuera de contexto. Don Evaristo, intervino doña Mercedes, todos cometemos errores. Yuridia ha estado bajo mucha presión últimamente con la tienda y... Tienen 30 días para desalojar la propiedad, corté. La notificación legal es clara. Esto no se va a quedar así, amenazó Yuridia, abandonando su fachada amable. Lázaro es mi esposo y esa es nuestra casa. Usted no puede simplemente echarnos porque tiene algún resentimiento contra mí. No se trata de resentimiento, Yuridia. Se trata de proteger a Citlali. ¿Protegerla de qué? ¿De tener una vida normal con disciplina? Usted la está convirtiendo en una niña débil y caprichosa. Antes de que pudiera responder, la puerta detrás de mí se abrió completamente. Citlali estaba ahí, pálida, pero con una expresión determinada que nunca le había visto. No soy débil, dijo con voz clara.
Y el abuelo no me dice qué pensar. Él solo me escucha, algo que tú nunca has hecho. Yuridia pareció momentáneamente desconcertada por la firmeza de Citlali. Luego su expresión se endureció. ¿Ves lo que has causado?, me espetó. La niña ahora nos falta al respeto. No te estoy faltando al respeto, respondió Citlali. Solo estoy diciendo la verdad. Doña Mercedes intentó otro enfoque. Citlali, cariño, todos estamos preocupados por ti. Tu padre está muy angustiado por esta situación. ¿No crees que sería mejor si volvieras a casa con él y con Yuridia? Vi a Citlali vacilar. La mención de su padre tocando una fibra sensible. Puse mi mano sobre su hombro para darle apoyo. Mi papá puede venir a verme cuando quiera, respondió finalmente. Pero me voy a quedar con el abuelo mientras me recupero. Esto es manipulación pura, siseó Yuridia. Le estás lavando el cerebro a la niña. Creo que es hora de que se vayan, dije con firmeza. Citlali necesita descansar. Doña Mercedes abrió la boca para protestar, pero Yuridia la tomó del brazo. Vámonos, mamá. Esto no ha terminado, don Evaristo. Habrá consecuencias. Cuando se fueron, Citlali se derrumbó en mis brazos temblando. La abracé fuertemente, sintiendo su fragilidad y su fuerza al mismo tiempo. Lo siento, abuelo, murmuró contra mi pecho. No quería causar problemas. Tú no has causado ningún problema, mijita. Son los adultos los que complicamos las cosas. Esa noche, mientras Citlali dormía, recibí una notificación en mi teléfono. Yuridia había publicado una larga diatriba en sus redes sociales, acusándome de manipular a mi nieta y de intentar destruir su matrimonio por resentimiento. Pintaba una imagen de sí misma como una madrastra dedicada, incomprendida por un anciano amargado. La publicación ya tenía docenas de comentarios de apoyo de personas que solo conocían su versión de la historia. Algunos incluso sugerían acciones legales contra mí o insinuaban que quizás no estaba en mis cabales debido a mi edad. Me senté en la sala, contemplando la pantalla iluminada de mi teléfono en la oscuridad. No era un hombre de redes sociales. Apenas sabía cómo funcionaban estas cosas, pero entendía lo suficiente para saber que Yuridia estaba intentando ganar la batalla de la opinión pública. Pensé en Magdalena y en lo que ella habría hecho. Mi esposa siempre decía que la verdad, tarde o temprano, encuentra su camino a la luz. Con dedos lentos pero decididos, creé mi propia publicación. No fue una respuesta emocional ni un ataque. Simplemente expuse los hechos, la publicación original de Yuridia celebrando la hospitalización de Citlali, sus comentarios despectivos sobre mi nieta y finalmente una fotografía del testamento de Magdalena con los datos personales censurados que mostraba claramente las disposiciones sobre la casa. No busco conflicto, escribí al final. Solo quiero proteger a mi nieta, como prometí a mi esposa Magdalena que haría. La verdad no necesita adornos ni explicaciones elaboradas. Está ahí, para quien quiera verla. Presioné publicar y apagué el teléfono. Lo que vendría después estaba fuera de mi control. Había hecho lo que consideraba correcto, y eso tendría que ser suficiente. A la mañana siguiente, Citlali se sentía mejor. El color había vuelto a sus mejillas, y tenía más apetito. Preparamos juntos el desayuno, hablando de libros y de las películas que veríamos durante su recuperación. Un momento de normalidad en medio de la tormenta. Mi teléfono sonó varias veces, pero no lo atendí. Fuera lo que fuera, podía esperar. Ese momento con mi nieta era más importante que cualquier drama familiar. Más tarde, cuando Citlali se recostó a leer en el patio, finalmente revisé mi teléfono. Tenía varias llamadas perdidas de Lázaro y un mensaje de Porfirio, informándome que mi publicación se había vuelto viral en nuestra pequeña comunidad. Revisé las redes sociales y vi que la opinión pública había dado un giro completo. La gente ahora cuestionaba la versión de Yuridia, y muchos expresaban su apoyo hacia Citlali y hacia mí. La publicación original de Yuridia sobre la hospitalización de Citlali había desaparecido, borrada en un intento tardío de cubrir sus huellas. Lázaro apareció esa tarde, su rostro mostrando el peso de las noches sin dormir y las decisiones difíciles. «Papá», comenzó, su voz quebrada. «¿Podemos hablar?» Lo invité a pasar a la sala, donde podríamos conversar sin que Citlali nos escuchara. «He visto tu publicación», dijo, sentándose pesadamente en el sofá. «Y también las reacciones. La gente está furiosa con Yuridia. No publiqué nada que no fuera verdad, hijo». «Lo sé», admitió,
pasándose las manos por el cabello. Eso es lo peor. Sabía que Yuridia podía ser dura con Citlali, pero nunca pensé que la despreciara de esa manera. ¿Qué vas a hacer ahora, Lázaro? Levantó la mirada, sus ojos llenos de conflicto. No lo sé, papá. Amo a Yuridia, pero Citlali es mi hija. Debería haberla protegido mejor. Todavía puedes hacerlo, respondí suavemente. Nunca es tarde para ser el padre que tu hija necesita. Asintió lentamente, como si estuviera asimilando una verdad difícil pero necesaria. ¿Puedo ver a Citlali? Por supuesto. Está en el patio leyendo. Observé por la ventana cómo mi hijo se acercaba tímidamente a su hija. Citlali levantó la vista de su libro, su expresión cautelosa al principio, luego suavizándose cuando Lázaro se arrodilló frente a ella y comenzó a hablar. No podía oír sus palabras, pero vi cuando Citlali dejó su libro a un lado y tras un momento de duda, se inclinó para abrazar a su padre. Los dejé solos, respetando ese momento de reconciliación. Esa noche, mientras preparaba la cena, pensé en todo lo ocurrido en los últimos días. La batalla no había terminado. Sabía que Yuridia no se rendiría fácilmente, pero por primera vez desde que comenzó este conflicto, sentí una chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, Lázaro finalmente estaba viendo la verdad. La guerra por el bienestar de Citlali continuaba, pero ahora ya no luchaba solo. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Citlali mejoraba visiblemente bajo mis cuidados, y aunque todavía sentía dolor ocasional, su espíritu parecía más ligero. Pasábamos las mañanas en el jardín, donde ella me ayudaba a podar las plantas que Magdalena había sembrado años atrás, y las tardes cocinando o viendo películas antiguas que había coleccionado a lo largo de los años. Lázaro venía casi diariamente, generalmente solo. Sus visitas eran breves pero significativas. Lo notaba más atento con Citlali, preguntándole sobre sus libros, escuchando sus opiniones. Era como si, por primera vez en años, realmente estuviera viendo a su hija. ¿Estás segura que no te duele?, le preguntó una tarde, mientras Citlali le mostraba cómo hacer origami, un pasatiempo que había aprendido en la escuela. Ya casi no, papá. El médico dijo que la cicatriz se ve muy bien. Lázaro asintió, observándola con una mezcla de orgullo y remordimiento. Eres muy valiente, ¿sabes? Citlali levantó la vista, sorprendida. No estaba acostumbrada a recibir elogios de su padre. ¿De verdad lo crees? Por supuesto. Afrontaste todo esto con mucha fuerza. Vi cómo mi nieta se iluminaba con esas simples palabras, y sentí una punzada de tristeza. ¿Cuántas veces había necesitado Citlali escuchar algo así en los últimos años? ¿Cuántas veces habrían bastado unas palabras de aliento para aliviar sus heridas invisibles? Cuando Lázaro se fue, Citlali se quedó contemplando la figura de papel que había creado, una grulla perfectamente formada. ¿En qué piensas, mijita?, le pregunté, sentándome junto a ella. En papá, respondió con voz queda. Está diferente, como antes de que se casara con Yuridia. Las personas pueden cambiar, Citlali. A veces necesitan un empujón para ver lo que siempre ha estado frente a ellos. ¿Crees que será permanente? ¿O volverá a ser como antes cuando esté con ella? Su pregunta revelaba una sabiduría más allá de sus años y un dolor que me partió el corazón. Incluso ahora, en un momento de conexión con su padre, no podía evitar temer que fuera temporal. No lo sé, mijita, pero pase lo que pase, yo siempre estaré aquí para ti. Esa noche recibí una llamada de Porfirio. Evaristo, tengo noticias. La familia de Yuridia ha estado haciendo averiguaciones sobre el testamento. Han contactado a varios abogados en la ciudad. ¿Crees que intentarán impugnarlo? Es posible, respondió con cautela. Pero el documento es sólido. Lo que me preocupa es que puedan intentar otra estrategia. ¿Qué tipo de estrategia? Podrían cuestionar tu capacidad para cuidar de Citlali, insinuar que tu edad te impide ser un tutor adecuado. Sentí una oleada de indignación. Tengo 67 años, Porfirio, no 97. Estoy perfectamente capaz de cuidar de mi nieta. Lo sé, amigo. Solo te advierto para que estés preparado. Esta gente parece dispuesta a todo. Después de colgar, me quedé sentado en la cocina, contemplando mi taza de café. No era ingenuo. Sabía que la familia de Yuridia tenía conexiones en la ciudad y recursos que yo no poseía. Pero también sabía que tenía algo que ellos no:
la verdad y el bienestar de Citlali como única motivación. Al día siguiente, mientras Citlali leía en el jardín, recibí una visita inesperada. Doña Mercedes Beltrán, sola esta vez, estaba en mi puerta con una expresión que intentaba ser conciliadora. Don Evaristo me saludó con voz melosa. ¿Puedo pasar? Me gustaría hablar con usted en privado. La invité a entrar, pero la conduje a la sala, donde podría verla desde el jardín y asegurarme de que no se acercara a Citlali. ¿En qué puedo ayudarla, doña Mercedes? Se sentó con cuidado, alisando su falda como si estuviera en un salón de té en lugar de la modesta sala de un expedreiro. Vengo a ofrecerle una solución a este desafortunado malentendido. No hay ningún malentendido, como ya le dije. Sonrió con condescendencia. Don Evaristo, todos sabemos que usted quiere lo mejor para Citlali y para Lázaro, pero esta situación está causando mucha tensión en su matrimonio. Mi hija está devastada. Su hija llamó a Citlali mocosa dramática mientras la operaban, respondí secamente. Perdóneme si no me conmueve su devastación. Doña Mercedes agitó la mano como espantando una mosca. Un error, un momento de frustración. Todos decimos cosas que no sentimos cuando estamos estresados. ¿Y todas las otras ocasiones también eran momentos de frustración? Don Evaristo, continuó, ignorando mi pregunta. Seamos prácticos. Usted tiene esta casa, que claramente ama. Nosotros tenemos recursos que podrían hacer su vejez más cómoda. Entrecerré los ojos, comprendiendo finalmente el propósito de su visita. ¿Me está ofreciendo dinero para que retire la notificación de desalojo? Su sonrisa se ensanchó. Digamos que podríamos llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso. Mi yerno y mi hija podrían quedarse en su casa actual y usted recibiría una compensación generosa. ¿Y Citlali? ¿Qué hay de ella en este acuerdo mutuamente beneficioso? Citlali estará bien. Es una niña resiliente. Y con el dinero que le ofrecemos, usted podría establecer un fondo para su educación, para su futuro. Me levanté lentamente, sintiendo cada uno de mis 67 años, pero también la fuerza de mi determinación. Doña Mercedes, esta casa no está en venta, y el bienestar de mi nieta tampoco. Le agradecería que se retirara ahora. Su rostro se endureció, la máscara de amabilidad desapareciendo por completo. Está cometiendo un error, don Evaristo. Mi familia tiene conexiones, recursos que usted ni siquiera puede imaginar. Esta batalla no terminará bien para usted. Quizás, concedí, pero terminará bien para Citlali, y eso es lo único que me importa. Se levantó con brusquedad. Mi hija tenía razón. Usted es un viejo terco y manipulador. Veremos quién gana esta guerra. No se trata de ganar, doña Mercedes. Se trata de proteger a una niña inocente. Cuando se fue, me quedé temblando. No de miedo, sino de indignación. ¿Cómo podían ser tan crueles, tan calculadores? ¿Cómo podían ver a Citlali como un obstáculo a eliminar en lugar de un ser humano que merecía amor y protección? Citlali entró desde el jardín, su expresión preocupada. ¿Era la mamá de Yuridia, abuelo? ¿Qué quería? Nada importante, mijita, respondí, forzando una sonrisa. ¿Me muestras lo que estás leyendo ahora? Esa tarde, Lázaro llegó más temprano que de costumbre. Su expresión era tensa, como si hubiera tenido una discusión reciente. «Papá, ¿podemos hablar?» Lo conduje a la cocina mientras Citlali terminaba su tarea en la sala. «Yuridia dice que su madre vino a visitarte hoy», comenzó, evitando mi mirada. «Así es. Vino a ofrecerme dinero para que retire la notificación de desalojo». Lázaro palideció. «¿Dinero? No sabía nada de eso». «No me sorprende. Hay muchas cosas que tu esposa hace sin consultarte, hijo». Se pasó las manos por el rostro, un gesto que había heredado de mí. «Las cosas están muy tensas en casa, papá. Yuridia llora constantemente. Dice que la estás separando de mí, de nuestra vida juntos». «Yo no estoy separando a nadie, Lázaro. Solo estoy protegiendo a Citlali». Lo sé, suspiró. «Pero también es mi esposa. Le prometí estar con ella en las buenas y en las malas». «¿Y qué hay de tu promesa como padre? ¿No prometiste proteger a Citlali cuando nació? ¿Cuando Carolina murió y quedó solo contigo?» Lázaro bajó la mirada, la culpa evidente en su rostro. «No sé qué hacer, papá. Amo a Yuridia, a pesar de todo. Pero Citlali es mi hija, mi sangre. No puedo decirte qué hacer, hijo.
Esa decisión solo puedes tomarla tú. Pero recuerda, tu hija solo tiene 13 años. Necesita a su padre ahora más que nunca. Cuando Lázaro se fue, me quedé pensando en su dilema. Mi hijo siempre había sido un hombre de buen corazón pero débil de carácter. Desde niño buscaba complacer a todos, evitar conflictos a toda costa. Esa misma cualidad lo había llevado a ignorar el maltrato que Citlali sufría, a buscar excusas para no ver lo evidente. Al día siguiente, mientras revisaba las medicinas de Citlali, recibí una llamada de un número desconocido. «¿Señor Evaristo Camargo?», preguntó una voz formal. «Sí, ¿con quién hablo?». «Soy la trabajadora social Fernanda Quirós, del Departamento de Protección Infantil. Hemos recibido una denuncia anónima sobre posible negligencia hacia la menor Citlali Camargo. Necesito programar una visita a su domicilio. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Así que esta era la nueva estrategia de Yuridia y su familia. Cuestionar mi capacidad para cuidar de Citlali. Por supuesto, respondí con la mayor calma que pude. ¿Cuándo le gustaría venir? ¿Estaría disponible mañana a las 10 de la mañana? Aquí estaremos. Después de colgar, llamé inmediatamente a Porfirio para informarle de la situación. Era de esperarse, dijo con un suspiro. Pero no te preocupes demasiado, Evaristo. Estas visitas son rutinarias cuando hay denuncias. Si Citlali está bien cuidada, como sé que lo está, no tendrás problemas. ¿Debo decirle a Citlali sobre esto? Sí, es mejor que esté preparada. Explícale la situación con calma, sin alarmarla. Esa noche, después de la cena, le conté a Citlali sobre la visita programada. ¿Alguien denunció al abuelo?, preguntó, sus ojos abriéndose con alarma. Pero si tú me cuidas mejor que nadie. Es solo un procedimiento estándar, mijita. No hay nada de qué preocuparse. La trabajadora social vendrá, verá que estás bien, y eso será todo. Fue Yuridia, ¿verdad? ¿O su mamá? No quería mentirle, pero tampoco deseaba fomentar más resentimiento. No lo sabemos, Citlali. La denuncia fue anónima. Pero es obvio, insistió, su voz endureciéndose. Siempre hacen lo mismo. Cuando no consiguen lo que quieren, intentan otra cosa. En casa, cuando papá no le daba permiso para algo, Yuridia siempre encontraba otra manera de conseguirlo. Me sorprendió la perspicacia de Citlali. A sus 13 años, ya entendía perfectamente las dinámicas de manipulación que había observado durante años. Lo importante es que estamos juntos en esto, mijita. Tú solo sé sincera con la trabajadora social, como siempre lo eres conmigo, asintió solemnemente. Siempre digo la verdad, abuelo. Mamá me enseñó que eso es lo más importante. La mención de Carolina me llevó a un recuerdo lejano. La madre de Citlali, mi nuera, había sido una mujer excepcional. Lázaro la conoció en la universidad, y desde el primer día que la trajo a casa, Magdalena y yo supimos que era especial. Su muerte durante el parto fue una tragedia que casi destruye a mi hijo. A veces me preguntaba si su matrimonio con Yuridia había sido un intento desesperado de llenar ese vacío, de encontrar a alguien que tomara decisiones por él cuando se sentía perdido. La trabajadora social, Fernanda Quirós, llegó puntualmente a las 10 de la mañana. Era una mujer de unos 40 años, con expresión seria pero amable. Le ofrecí café, que aceptó mientras observaba la casa con ojo crítico. Señor Camargo, ¿podría explicarme la situación actual? Entiendo que Citlali está bajo su cuidado temporalmente. Así es. Mi nieta se recupera de una apendicitis. Su padre, mi hijo Lázaro, consideró que estaría mejor aquí durante su recuperación. ¿Y la madre de la niña? Citlali perdió a su madre, Carolina, durante el parto. Mi hijo se volvió a casar hace 5 años con Yuridia Beltrán. La señora Quirós tomó notas. ¿Podría hablar con Citlali a solas? Por supuesto. Llamé a Citlali, que apareció con un libro en la mano. Le presenté a la trabajadora social y me retiré a la cocina, donde me dediqué a preparar la comida, intentando no pensar en lo que estarían hablando. Media hora después, la señora Quirós me llamó de vuelta a la sala. Citlali estaba sentada tranquilamente, su expresión serena. Señor Camargo, he tenido una conversación muy productiva con Citlali. También he revisado la casa y veo que tiene todo lo necesario para el cuidado adecuado de una adolescente. Sentí un alivio inmenso. Me alegra oírlo. Sin embargo, continuó, me preocupa la situación legal. Entiendo que hay una disputa sobre la custodia y la residencia de Citlali. No exactamente una disputa,
corregí. Hay un testamento que establece disposiciones claras sobre la propiedad y mi rol como posible tutor legal de Citlali, si fuera necesario. Entiendo. ¿Tiene una copia de ese documento? Le mostré el testamento de Magdalena, que la señora Quiroz leyó detenidamente. Esto parece estar en orden, pero no es un documento de custodia formal. Si desea ser el tutor legal de Citlali, debería iniciar el proceso correspondiente. Por ahora, solo busco que se respeten las disposiciones sobre la propiedad y que Citlali tenga un entorno seguro y amoroso, expliqué. Si su padre decide apoyar activamente su bienestar, estaré feliz de que continúe bajo su custodia. La trabajadora social asintió, comprendiendo la complejidad de la situación. Basándome en mi conversación con Citlali y en lo que he observado hoy, no veo motivos para preocupación inmediata sobre su bienestar. Elaboraré mi informe indicando que la denuncia de negligencia parece infundada. Se lo agradezco. Sin embargo, añadió antes de irse, le recomendaría buscar asesoramiento legal sobre la custodia formal. Estas situaciones familiares complicadas pueden escalar rápidamente. Cuando la señora Quiroz se fue, Citlali se acercó a mí con una pequeña sonrisa. ¿Ves, abuelo? Te dije que no había nada de qué preocuparse. ¿Qué te preguntó? Inquirí, genuinamente curioso. Muchas cosas. Sobre la escuela, sobre cómo me siento aquí, sobre papá y Yuridia. Le dije la verdad, que contigo me siento segura y feliz. La abracé fuertemente, conmovido por su sencilla honestidad. Eres una niña muy valiente, Citlali. Tu madre estaría muy orgullosa de ti. Esa noche, Porfirio me llamó con noticias inquietantes. Evaristo, mis contactos me informan que la familia de Yuridia ha contratado a un abogado muy conocido, Leonardo Montes. Es un tipo agresivo, especializado en casos de familia complicados. ¿Qué crees que intentarán? Podrían ir por varios caminos. Impugnar el testamento, solicitar una evaluación psicológica para ti, incluso intentar limitar tus visitas con Citlali. Te recomendaría que estemos preparados para todo. Me recosté en mi silla, sintiendo el peso de la batalla que se avecinaba. ¿Qué me sugieres, Porfirio? Por ahora documenta todo. Cada interacción con Yuridia, con Lázaro, con cualquier persona relacionada con el caso. Guarda mensajes, correos, todo lo que pueda servir como evidencia. Y considera la posibilidad de iniciar formalmente el proceso para la custodia compartida de Citlali. ¿Custodia compartida? Pero Lázaro es su padre. Sí, y seguiría siéndolo. Pero tú tendrías derechos legales para tomar decisiones sobre su bienestar, para protegerla incluso si Lázaro vuelve a caer bajo la influencia de Yuridia. La idea me pareció radical al principio, pero cuanto más la consideraba, más sentido tenía. No quería separar a Citlali de su padre, pero necesitaba asegurarme de que siempre tuviera un refugio seguro, un lugar donde su voz fuera escuchada y respetada. Lo pensaré, Porfirio. Gracias por tu consejo. Los días siguientes pasaron en una extraña calma. Lázaro continuaba visitando a Citlali regularmente, y aunque mencionaba que Yuridia quería verla, no insistía cuando Citlali se mostraba reticente. Una tarde, mientras Citlali descansaba, Lázaro se quedó más tiempo del habitual. Nos sentamos en el patio, como cuando era niño, y hablábamos de sus sueños y temores. Papá, comenzó con voz insegura. Yuridia quiere que volvamos a intentarlo. Dice que está dispuesta a cambiar, a tratar mejor a Citlali. ¿Y tú le crees? Suspiró, mirando hacia el jardín donde había jugado de niño. Quiero creerle, es mi esposa, la elegí como compañera de vida. Pero tengo dudas, muchas dudas. Hijo, no puedo decirte qué hacer con tu matrimonio. Esa es tu decisión. Pero sí puedo decirte que Citlali necesita sentirse segura y amada, sin condiciones. Lo sé, respondió en voz baja. Lo que más me duele es pensar en todo el tiempo que perdí, en todas las veces que no vi lo que estaba pasando frente a mis ojos. Nunca es tarde para hacer lo correcto, Lázaro. Nunca. Cuando se fue, me quedé reflexionando sobre nuestra conversación. Lázaro estaba en una encrucijada, y aunque quería ayudarlo, sabía que era una decisión que debía tomar por sí mismo. Solo esperaba que, cuando lo hiciera, recordara que su primera responsabilidad era con su hija. Esa noche, mientras Citlali y yo preparábamos la cena, recibí un mensaje de texto de Lázaro. Papá, necesito hablar contigo y con Citlali mañana. Es importante.
No sabía qué significaba ese mensaje, qué decisión habría tomado mi hijo. Solo podía esperar y prepararme para lo que viniera, sabiendo que, pasara lo que pasara, seguiría luchando por el bienestar de mi nieta hasta mi último aliento. La batalla estaba lejos de terminar, y el enemigo se volvía más agresivo. Pero ahora Citlali sabía que no estaba sola, que tenía un defensor incondicional en mí, y eso por ahora tendría que ser suficiente. Esa noche apenas pude dormir. El mensaje de Lázaro me había dejado inquieto, preguntándome qué decisión habría tomado mi hijo. A lo largo de mi vida había enfrentado muchas situaciones difíciles, desde la muerte de mi esposa Magdalena hasta la pérdida de mi nuera Carolina, pero pocas veces había sentido esta mezcla de esperanza y temor. Lo que estaba en juego era demasiado importante: el bienestar de Citlali, el futuro de nuestra familia. Al amanecer, me levanté antes de lo habitual y preparé un desayuno especial: huevos con chorizo, frijoles recién hechos y tortillas calientes. El favorito de Citlali. Quería que el día comenzara con normalidad, con la calidez de nuestra rutina establecida, antes de enfrentar lo que fuera que Lázaro quisiera comunicarnos. Citlali apareció en la cocina con el cabello despeinado y una sonrisa somnolienta. «Buenos días, abuelo. ¿Hiciste huevos con chorizo?» «Y frijoles», respondí, sirviendo una taza de chocolate caliente para ella. «¿Dormiste bien?» «Sí, aunque tuve un sueño extraño. Soñé con la abuela Magdalena». Levanté la vista sorprendido. Citlali nunca había conocido a Magdalena, pero yo le había mostrado fotografías y le había contado tantas historias que a veces parecía que sí la hubiera conocido. «¿Qué soñaste?» Ella estaba en el jardín, cuidando sus plantas. Me dijo que no me preocupara, que todo estaría bien, que ella seguía cuidándonos. Sentí un nudo en la garganta. «Tu abuela era una mujer muy sabia, mijita. Y sí, de alguna manera, creo que sigue cuidándonos». Desayunamos tranquilamente, hablando de cosas cotidianas. No mencioné el mensaje de Lázaro. No quería inquietarla innecesariamente. Después, mientras lavaba los platos, escuché que llamaban a la puerta. «Yo abro», dijo Citlali, levantándose de la mesa. Escuché su voz saludando a su padre y luego un silencio. Sequé mis manos y me dirigí a la entrada. Lázaro estaba allí, solo, con una expresión seria pero decidida que me recordó a la que solía tener Magdalena cuando tomaba una decisión importante. «Buenos días, papá», me saludó con un abrazo firme. «Buenos días, hijo. Pasa». Nos sentamos en la sala, Citlali junto a mí y Lázaro frente a nosotros. Notaba a mi nieta tensa, sus ojos alternando entre su padre y yo. «Papá Citlali», comenzó Lázaro enderezándose, «he tomado una decisión importante y quería que ustedes fueran los primeros en saberlo». Tomó aire profundamente. «Anoche, después de hablar contigo, papá, regresé a casa y tuve una larga conversación con Yuridia. Le dije que no podía seguir ignorando cómo ha tratado a Citlali, que como padre mi deber es proteger a mi hija. Le mostré las capturas de pantalla de sus publicaciones y le pregunté directamente si realmente se sentía liberada cuando Citlali estaba en el hospital». Hizo una pausa, sus ojos humedeciéndose ligeramente. Al principio lo negó todo. Dijo que eran bromas, malentendidos. Pero cuando la presioné, cuando realmente la confronté por primera vez en nuestro matrimonio, finalmente admitió la verdad. Nunca ha sentido un verdadero afecto por Citlali. Dijo que intentó, pero que siempre la vio como un obstáculo. Citlali bajó la mirada, pero noté que no había sorpresa en su rostro. En el fondo, ella siempre lo había sabido. Le dije que si no podía amar a mi hija, entonces no podía seguir siendo mi esposa. Esta mañana he presentado la solicitud de divorcio. Sentí una oleada de orgullo hacia mi hijo. Por fin había encontrado la fuerza para hacer lo correcto, para poner a su hija por encima de todo. No fue una decisión fácil, continuó, su voz más firme ahora. Quiero a Yuridia, o al menos quería a la persona que creía que era. Pero mi responsabilidad como padre viene primero. Debería haberlo entendido hace mucho tiempo. Se volvió hacia Citlali, que seguía con la mirada baja. Hija, sé que he fallado como padre. He permitido que te lastimaran, que te sintieras menos importante de lo que eres. No puedo cambiar el pasado, pero te prometo que a partir de ahora serás mi prioridad. Si me das la oportunidad, me gustaría intentar ser el padre que mereces.
Citlali levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. ¿Lo dices en serio, papá? Nunca he hablado más en serio en mi vida, princesa. Citlali se levantó lentamente y abrazó a su padre. Lázaro la envolvió en sus brazos, y por un momento vi a mi hijo como el joven padre que había sido cuando Carolina murió, sosteniendo a su bebé con una mezcla de terror y determinación. «Papá», dijo Lázaro, volviéndose hacia mí mientras seguía abrazando a Citlali, «quiero disculparme contigo también. Tenías razón, siempre la has tenido. Debí haberte escuchado antes. No hay nada que perdonar, hijo. Lo importante es que ahora estás haciendo lo correcto». Lázaro asintió, secándose discretamente una lágrima. «Hay algo más que deben saber. Yuridia no tomó bien mi decisión. Dijo que si me divorciaba de ella, se aseguraría de que todos pagáramos, especialmente tú, papá. Mencionó que su familia ya había contratado a un abogado y que no se detendrían». «Lo sé», respondí. «Porfirio me advirtió sobre eso. También dijo algo sobre la casa. Que su primo, el que es desarrollador inmobiliario, tiene mucho interés en este terreno y que encontraría la manera de obtenerlo, con o sin mi ayuda». Sentí un escalofrío. No me sorprendía que hubiera intereses económicos detrás de la insistencia de Yuridia por vender la casa, pero la amenaza directa era preocupante. «No pueden quitarnos la casa, ¿verdad, abuelo?», preguntó Citlali, la preocupación evidente en su voz. «No, mijita. Esta casa es tuya, protegida por el testamento de tu abuela. Y nosotros la protegeremos. De hecho», intervino Lázaro, «vine a ofrecerles algo. Entiendo que el plazo de 30 días para desalojar está por cumplirse, y aunque Yuridia no ha hecho ningún preparativo para mudarse, yo sí lo he hecho. He alquilado un pequeño departamento cerca de aquí. Me mudaré esta tarde». «¿Y Yuridia?», pregunté. «Eso es problema suyo ahora», respondió con firmeza. La notificación legal era clara. Si decide ignorarla, tendrá que afrontar las consecuencias. Su determinación me sorprendió. Lázaro finalmente estaba tomando las riendas de su vida, estableciendo límites claros. «¿Vivirás solo, papá?», preguntó Citlali. «Por ahora sí, pero me gustaría que me visitaras cuando te sientas cómoda. Y cuando esté todo establecido, tal vez podrías quedarte algunos fines de semana conmigo, si quieres». Citlali asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Me gustaría eso». El resto del día transcurrió en una extraña calma. Ayudamos a Lázaro a trasladar algunas cosas personales que había guardado en mi casa a lo largo de los años a su nuevo departamento. Era un lugar pequeño pero acogedor, a solo 10 minutos caminando de mi casa. «No es gran cosa», dijo mientras colocábamos una caja de libros en la sala, «pero es un nuevo comienzo». «Es perfecto», respondí, genuinamente feliz por él. «Y está cerca de nosotros». Esa noche, después de que Lázaro se fuera y Citlali se acostara, recibí una llamada de Porfirio. «Evaristo, tengo noticias importantes. El abogado de Yuridia, Leonardo Montes, ha solicitado una audiencia urgente en el juzgado familiar para mañana». «¿Tan pronto? ¿Sobre qué?» «Aparentemente, está solicitando una orden de restricción temporal contra ti, alegando que estás alienando a Citlali contra su madrastra y manipulando a Lázaro para que se divorcie». Sentí que la indignación me invadía. «Eso es ridículo. Lázaro tomó su propia decisión después de ver cómo Yuridia trataba a su hija». «Lo sé, amigo, pero estos abogados agresivos suelen usar estas tácticas. Presentan alegaciones exageradas esperando que algo se mantenga. Necesitaremos que Lázaro testifique mañana». «¿A qué hora es la audiencia?» «A las 10 de la mañana. Nos veremos en el juzgado a las 9:30. Y Evaristo, prepárate para cualquier cosa. Esta gente parece dispuesta a todo». Después de colgar, me senté en la sala a oscuras, contemplando lo que se avecinaba. No temía por mí, sino por Citlali. ¿Cuánto más tendría que soportar mi nieta antes de que pudiera vivir en paz? A la mañana siguiente, después de dejar a Citlali al cuidado de doña Soledad nuevamente, me reuní con Lázaro y Porfirio frente al juzgado. Mi hijo parecía nervioso pero determinado. «¿Estás listo?», le pregunté mientras caminábamos hacia la entrada. «Sí», respondió con firmeza. «Ya es hora de que diga la verdad, toda la verdad». En la sala, Yuridia ya estaba sentada junto a un hombre de traje elegante que supuse sería Leonardo Montes. Doña Mercedes estaba sentada detrás de ellos,
su rostro una máscara de dignidad ofendida. Cuando nos vieron entrar, Yuridia le susurró algo a su abogado, quien asintió con una sonrisa confiada. La jueza, una mujer de unos 50 años con expresión severa pero justa, comenzó la audiencia puntualmente. Estamos aquí para considerar la solicitud de una orden de restricción temporal presentada por la señora Yuridia Beltrán contra el señor Evaristo Camargo. Licenciado Montes, puede proceder. El abogado de Yuridia se levantó con una floritura teatral. Su señoría, mi cliente ha sido víctima de una campaña sistemática de hostigamiento y alienación por parte de su suegro, el señor Camargo. Este hombre ha manipulado a la menor Citlali Camargo para que rechace a mi cliente, su madrastra legal desde hace 5 años. Además, ha influenciado al esposo de mi cliente, Lázaro Camargo, para que solicite el divorcio basándose en acusaciones infundadas. Continuó durante varios minutos, pintando un retrato de mí como un anciano manipulador obsesionado con separar a Yuridia de su familia. Cada palabra era una distorsión de la verdad, pero me mantuve sereno, confiando en que la verdad prevalecería. Cuando fue el turno de Porfirio, mi viejo amigo se levantó con la dignidad tranquila que siempre lo caracterizaba. Su señoría, las alegaciones de la parte demandante no solo son falsas, sino que representan una inversión completa de la realidad. El señor Evaristo Camargo ha actuado únicamente para proteger el bienestar de su nieta, quien ha sido víctima de maltrato emocional por parte de la señora Beltrán. Tenemos evidencia documentada de este maltrato, incluyendo publicaciones en redes sociales donde la demandante se regocija por la hospitalización de la menor. Presentó las capturas de pantalla como evidencia. Vi cómo la jueza fruncía el ceño mientras las revisaba. Además, continuó Porfirio, el señor Lázaro Camargo está presente hoy y desea testificar sobre los verdaderos motivos de su decisión de divorciarse, que no tienen nada que ver con manipulación alguna por parte del señor Camargo. La jueza asintió. Señor Camargo, adelante. Lázaro se levantó, visiblemente nervioso pero decidido. Miró directamente a Yuridia antes de dirigirse a la jueza. Su señoría, nadie me ha manipulado para solicitar el divorcio. Tomé esta decisión después de descubrir cómo mi esposa ha tratado a mi hija durante años. La gota que colmó el vaso fue ver la publicación donde celebraba que Citlali estuviera en el hospital, llamándola mocosa dramática, mientras mi hija era operada de apendicitis. Yuridia se removió incómoda en su asiento. Durante 5 años, continuó Lázaro, su voz ganando fuerza. Ignoré las señales, las miradas tristes de mi hija, su silencio cada vez que Yuridia entraba en la habitación. Me dije que era normal, que todas las adolescentes tienen problemas con sus padres, pero estaba equivocado. Mi hija estaba sufriendo, y yo estaba demasiado cegado para verlo. La jueza escuchaba atentamente, sin interrumpir. Mi padre no ha hecho nada más que ofrecer a Citlali un refugio seguro, un lugar donde es respetada y amada. Si él no hubiera intervenido, quién sabe cuánto tiempo más habría continuado esta situación. No estoy aquí como esposo de Yuridia, estoy aquí como padre de Citlali. Y como padre, les digo, mi hija merece ser protegida, y eso es exactamente lo que mi padre ha hecho. Cuando Lázaro terminó, un silencio pesado cayó sobre la sala. La jueza miró a Yuridia, quien evitaba su mirada, y luego a Leonardo Montes, quien parecía menos confiado que antes. ¿La demandante desea responder a estas alegaciones?, preguntó la jueza. Yuridia se inclinó para susurrar algo a su abogado, quien negó con la cabeza. Finalmente, Montes se levantó. Su señoría, mi cliente niega cualquier maltrato hacia la menor. Las publicaciones en redes sociales fueron momentos de frustración malinterpretados. ¿Momentos de frustración?, intervino la jueza, su tono claramente escéptico. ¿Considera usted que burlarse de una niña hospitalizada es un momento de frustración? Montes titubeó, claramente sorprendido por la dureza de la jueza. Mi cliente estaba bajo mucho estrés, su señoría. Todos pasamos por estrés, licenciado, respondió la jueza secamente. No todos celebramos el sufrimiento de un menor. Después de escuchar algunos testimonios más, incluyendo el de la trabajadora social Fernanda Quirós, quien confirmó que no había encontrado evidencia alguna de negligencia en mi cuidado hacia Citlali, la jueza tomó su decisión. Basándome en la evidencia presentada, rechazo la solicitud de orden de restricción. Además,
Dado que existe un testamento legítimo que designa al señor Evaristo Camargo como posible tutor de Citlali Camargo, y considerando las evidencias de maltrato emocional por parte de la señora Beltrán, ordeno que la menor permanezca bajo el cuidado de su abuelo hasta que se resuelva definitivamente la situación de custodia en el proceso de divorcio. Miró directamente a Yuridia antes de continuar. Señora Beltrán, respecto a la notificación de desalojo mencionada durante la audiencia, debo informarle que si el testamento establece que la propiedad pertenece legalmente a la menor, con el señor Camargo como ejecutor, dicha notificación es perfectamente válida. Le sugiero que haga los preparativos necesarios para cumplir con el plazo establecido. La audiencia terminó y Yuridia salió rápidamente, seguida de su madre y de Leonardo Montes, quien parecía estar recibiendo un regaño por parte de doña Mercedes. Lo logramos, dijo Lázaro mientras salíamos del juzgado. Logramos un paso importante, corrigió Porfirio con cautela. Pero el proceso de divorcio y custodia definitiva aún está por delante. No debemos bajar la guardia. No lo haremos, aseguré. Pero hoy, al menos, podemos celebrar que Citlali está segura. Al regresar a casa, encontramos a Citlali esperándonos ansiosamente. Su rostro se iluminó al vernos llegar con expresiones de alivio. ¿Cómo fue todo?, preguntó inmediatamente. Bien, mijita, respondí abrazándola. La jueza dijo que puedes quedarte conmigo mientras se resuelve todo. ¿Y Yuridia? ¿Tendrá que irse de la casa? Sí, confirmó Lázaro. La jueza fue muy clara al respecto. Esa noche, preparamos una cena especial para celebrar. No era una victoria definitiva, como había señalado Porfirio, pero era un paso importante hacia un futuro donde Citlali estaría protegida. 3 días después, cuando faltaba solo uno para que se cumpliera el plazo de desalojo, Lázaro nos informó que Yuridia finalmente había comenzado a empacar sus cosas. Su madre la está presionando para que luche por la casa, nos dijo durante la cena. Pero creo que incluso ella se da cuenta de que es una batalla perdida. Al día siguiente, cumplido el plazo, pasé por la casa para asegurarme de que Yuridia se hubiera marchado. Efectivamente, la casa estaba vacía, a excepción de algunos muebles que Lázaro había decidido dejar para cuando Citlali fuera mayor y quisiera mudarse allí. Mientras recorría las habitaciones, sentí una mezcla de alivio y tristeza. No me alegraba causar dolor a nadie, ni siquiera a Yuridia, pero el bienestar de Citlali era lo primero, y estaba convencido de que había hecho lo correcto. En las semanas siguientes, Citlali continuó recuperándose no solo físicamente de su operación, sino emocionalmente del maltrato que había sufrido durante años. Comenzó a sonreír más, a hablar más abiertamente sobre sus sentimientos y a pasar tiempo regularmente con su padre en su nuevo departamento. Lázaro, por su parte, parecía estar redescubriendo su papel como padre. Venía a cenar a menudo, traía libros que pensaba que podrían interesarle a Citlali, y la escuchaba, realmente la escuchaba, tal vez por primera vez en años. Una tarde, mientras Citlali y yo trabajábamos en el jardín, plantando algunas semillas que Magdalena había guardado hace tiempo, mi nieta me miró con una expresión serena que me recordó tanto a mi esposa. «Abuelo, ¿crees que la abuela Magdalena estaría orgullosa de nosotros?» Sonreí, sintiendo el sol cálido en mi rostro. «Estoy seguro de ello, mijita. Estaría orgullosa de la familia que hemos protegido, del amor que hemos mantenido vivo. A veces», dijo Citlali, contemplando una pequeña planta que acababa de regar, «pienso en lo que dijo mi maestra de ciencias, que las plantas crecen más fuertes cuando han enfrentado condiciones difíciles. Creo que las personas somos igual». La miré con admiración. A sus 13 años, mi nieta ya entendía verdades que a muchos adultos les cuesta comprender. «Tienes razón, Citlali. Y tú has crecido más fuerte a través de todo esto», asintió solemnemente. «Todos lo hemos hecho. Incluso papá». Esa noche, mientras Citlali dormía y yo me sentaba en el patio bajo las estrellas, pensé en todo lo que habíamos vivido, en cómo las palabras crueles de Yuridia, aquel por fin me libré de la mocosa dramática, habían desencadenado una batalla que finalmente había llevado a la verdad y la justicia, en cómo Magdalena, incluso desde más allá de la tumba, seguía protegiendo a nuestra familia a través de su testamento y de las lecciones que me había dejado. La vida no siempre es justa ni fácil. A veces debemos luchar por lo que es correcto, enfrentar a quienes lastiman a los más vulnerables.
incluso cuando eso significa oponernos a nuestra propia familia. Pero al final, cuando lo hacemos por amor, cuando protegemos a quienes dependen de nosotros, no hay batalla que no valga la pena. Miré hacia la ventana de la habitación donde dormía Citlali y sonreí. La casa que construí con mis propias manos, el legado de Magdalena para nuestra nieta, volvía a ser lo que siempre debió ser: un refugio, un hogar, un lugar donde el amor prevalecía sobre el miedo y la verdad sobre las mentiras. Y eso, después de todo, era lo único que realmente importaba. Si mi historia te conmovió y crees en la importancia de proteger a quienes amamos, te invito a suscribirte y compartir tu propia experiencia en los comentarios. Recuerda que un simple acto de valentía puede cambiarlo todo, como cambió la vida de mi Citlali.